mismo la Super 7. Le damos la bienvenida a don Eddie Alcántara Castillo, director de Proconsumidor, dirigente del Partido Reformista. Don Eddie, buenos días. Gracias, Dani Alcántara Castillo. Oiga, ¿cómo es esto? Oiga, ¿cómo es esto? Esa cuña está buena. Promoviendo los apellidos. Yo estoy buscando, le he advertido a mi familia, ahí hay cosas que buscar, excelencia, hay que buscarla. Ya hay quienes nos han dicho, han anunciado al mundo, al país, de que nosotros somos hermanos, y cuando me preguntan, ¿es verdad o es mentira? Yo no lo desmiento, porque hay cosas que buscar. Cuando te den un palo, yo que vivo hablando pendejadas todo el día, cuando te den un palo por ahí te voy a decir. Bueno, Eddie, para mí es un placer estar aquí. Creo que es importante la participación de Eddie en el día de hoy por su condición de director de Proconsumidor frente a lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Extremado en el día de antes de ayer con el servicio de la línea aérea JetBlue en los viajes en las rutas Santo Domingo, Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico. Así que quisiéramos, Eddie, que nos cuente sobre qué se ha hecho y qué se pudiera hacer para lograr que esta línea pueda mejorar el servicio que ofrece a los ciudadanos. Miren, ustedes saben que nosotros hemos asumido el criterio desde que llegamos a la institución de tratar de defender los derechos de los consumidores, como ordena la normativa 358-05. Pero siempre hemos mantenido con firmeza ese criterio de que hay que preservar los sectores productivos del país y los sectores empresariales de utilidad masiva en la República Dominicana, porque el éxito de la institución nuestra no es sancionar en procura de que puedan pagar pecuniariamente por alguna no conformidad, sino tratar de que los consumidores, que en definitiva somos los 11 millones de dominicanos, cuando vayan a pagar por un servicio o por un artículo, pues no, reciban por lo que están pagando. Y eso ha hecho que nosotros hayamos manejado con mucha cautela temas neurálgicos para el país, entre conflictos que se suscitan por una no conformidad y algunos consumidores entienden que han sido timados, y hemos tratado de crear mecanismos conciliatorios que han servido de referencia para Centroamérica y el Caribe. Estaba el homólogo nuestro de El Salvador firmando un acuerdo con nosotros antes de ayer precisamente para asumir criterios que nosotros hemos inculcado en la institución, fundamentalmente el procedimiento conciliatorio y el tema del alcohol adulterado y la no conformidad por publicidad engañosa. Pero el objetivo fundamental es tratar de conciliar entre ambos sectores, los sectores productivos y los consumidores, que es el último eslabón de la cadena de comercialización. En el caso específico de JetBlue, nosotros llegando encontramos muchísimas denuncias, y a iniciativa de ellos, porque estábamos conociendo ya en los departamentos de conciliación sin el criterio que establecimos para tales fines, ellos procuraron acercarse a nosotros. Y nosotros hablamos con ellos de que esa situación, que prácticamente era la misma, el mismo criterio de la denuncia, los mismos elementos, nosotros dijimos, no puede ser, hay que corregir. Y después nosotros nos hemos comunicado en reiteradas ocasiones con la abogada representante de esa línea aérea, y con ellos nos volvimos a reunir ya a iniciativa nuestra. ¿Qué hemos hecho? Tratar de decirle, mire, nosotros no queremos sancionar, nosotros no queremos afectar a la línea aérea, porque Proconsumidor, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 en su parte infine, es una ley supletoria de las demás leyes sectoriales. Todas las leyes que tienen que involucrarse en el tema de la aviación en la República Dominicana, la ley 358 es supletoria de esas normativas. O sea, nosotros tenemos ramificación accionante en todo lo que tiene que ver, en todos las normas que tienen que ver con protección a los derechos del consumidor, la de electricidad, la de seguro, esta específica. Y en esa ocasión ellos se comprometieron. ¿Cómo lo hicieron? Ustedes lo pueden buscar en las diferentes plataformas, con el IDAC, con la YAC, y se han comprometido a generar esas mejoras. Porque no es que nosotros queremos sancionar, es que usted tiene que brindar el servicio porque usted esté cobrando. Tan pronto un consumidor paga un vuelo al precio que usted le colocó, aislando de eso los impuestos que colocó el Estado Dominicano, usted sabe que es un contrato que usted está firmando, aunque sea de una manera indirecta, aunque sea verbal con representante de su línea aérea, y que se convierte ya en escrito cuando usted entonces entrega un boleto. O sea, usted tiene que brindar el servicio que usted oferta.
Y resulta que en principio nosotros vimos que esas no conformidades ellos las iban corrigiendo paulatinamente, pero volvieron a llegar a las denuncias. Y hemos tratado de preservar la marca. Porque, como le digo, los sectores productivos son fundamentales porque el consumidor nace a raíz de recibir una remuneración por la prestación de su mano de obra a los sectores productivos. Y eso que recibe le permite consumir bienes y servicios. Por eso no podemos afectarlo. Hoy día, perdón, Eddie, hoy día, frente a lo que ha ocurrido, quizás sea bueno saber el último contacto de ustedes con esta gente de JetBlue, qué posibilidad hay de que ellos puedan mejorar el servicio que hoy están dando frente a la queja de la gente. Ya incluso hay quienes están pidiendo, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que es una figura importante por su condición de miembro del primer poder del Estado, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, una figura importante en el partido oficial, está hablando de plantearle al gobierno la suspensión del servicio. Yo creo que sería algo muy extremo en el entendido de lo que somos. Somos una isla y creo que siempre va a hacer falta líneas aéreas o aviones para entrar o sacar personas y cosas de República Dominicana. Entonces lo que le pregunto es, ¿habría garantía de que esto pueda mejorar? ¿Han hecho ustedes contactos recientemente con ellos como para que ellos se hayan comprometido a que esto cambie? Mira, nosotros dijimos ayer en un comunicado a través de la página oficial de Proconsumidor que no vamos a advertir más. Porque sencillamente, tratando de preservar la marca, se han generado situaciones que no puede controlar Proconsumidor para preservar marca, sino que tiene que actuar. Porque Proconsumidor ha logrado conciliar los casos con ellos de manera individual. Muchos casos, o la mayoría, son por la misma situación, pero cada situación tiene especificaciones y tú tienes que razonar frente a esas especificaciones para buscar una solución conciliatoria. Pero siguen las no conformidades. Y hoy me encontraba en los pasillos de una emisora con alguien que es representante, no sé si de la línea. Nos dice, mira, hay que tener cuidado, porque es que nosotros movemos 250,000 personas. Yo digo, ¿por qué nadie está diciendo que ustedes no muevan 250,000? Ni nadie está diciendo que nosotros vamos a secuestrar, ni tampoco vamos a incautar aviones. Es que tienen que mejorar el tema, tienen que brindar el servicio, porque nosotros recibimos quejas de otras líneas aéreas, pero no tan recurrentes. Nosotros recibimos no conformidades y las socializamos. En este caso, muchas veces se acusa, mira, se está pidiendo eso sencillamente porque hay en el círculo de espera una línea que quiere cubrir esas rutas. Y no es verdad. Cuando se explota de esa manera, es porque no se aguanta más. Yo solamente puedo referirme al alcance que tiene nuestra normativa. De acuerdo a lo que establece el artículo 130 de nuestra norma, en caso de que no se pueda cubrir la falta con lo que establece el artículo, hacer uso de las sanciones que establece el 104, 105, 100. ¿Cuáles son las sanciones que vendrían de Proconsumidor hacia la línea? Todo dependerá, como lo hemos dicho, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento en contra, porque nosotros tenemos que revisar casos individuales, y cuando lo llevan de manera colectiva, entonces si vemos que lo que se va a razonar tiene los mismos elementos para que la decisión sea colectiva, ya es otra cosa. Pero a nosotros no han llegado denuncias individuales, es decir, que nosotros tenemos que dar respuesta de manera individual. Los daños son muchos. Entonces, de acuerdo a esos daños, nosotros podemos sancionar, lógicamente, sin hacer uso de manera supletoria de lo que establece el 1382, porque el Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia en la que dice, no puede Proconsumidor sancionar con indemnización a acontecimientos de no conformidad o de estimación de derechos a los consumidores. Ahora, de acuerdo a lo que establece nuestra norma, las sanciones están establecidas en el 104, pero, 105. Perdón, esas sanciones de parte de Proconsumidor tienen que ser consensuadas también con el IDAT. No, para nada. Es independiente. Para nada, es lo que establece la norma independiente. Pero, ¿Y qué establece la sanción? ¿Cuál es? No, hay sanciones de pecuniaria, en este caso, y de recomposición de cualquier tipo de estimación causado al consumidor. Hay desde leves hasta graves, de acuerdo a los acontecimientos. Y yo entiendo, déjeme decirle, que han llegado algunas graves que inteligentemente, y no lo voy a decir de parte nuestra, sino de la agencia que nosotros dirigimos, nosotros hemos logrado que se les resuelvan esos temas a los consumidores. Porque tú dices, bueno, el más rato tal vez tú no puedes recomponerlo
porque ya el acontecimiento pasado tú no puedes, lógicamente, corregirlo en el presente ni de cara al futuro, sino que sencillamente uno tiene que tener la capacidad resolutoria de decir, mira, este daño tú lo causaste, afectaste, ¿qué pasó? Porque es que no es posible. Perdone, ¿qué es lo que quiere decir? Ustedes se han obligado, ustedes se han combinado y se ha cumplido a que, por ejemplo, una gente que tuvo que permanecer en el aeropuerto, tuvo que pagar un hotel cerca del aeropuerto, tuvo que pagar la vuelta desde el aeropuerto a su casa, ustedes han logrado que la línea aérea le reponga eso. Tiene que hacerlo, porque es que también la orientación. Es que nos decía también el ciudadano con el que nos encontramos ahorita, no, pero es que ninguna línea aérea quiere retrasarse. Perfecto, yo sé que no. Pero entonces tienen que buscar el fallo en el tema de la programación de vuelo. Porque ellos permanentemente. ¿Por qué tan recurrente? Entonces, ¿por qué el personal también no es debidamente orientado para que a su vez oriente cuando existen acontecimientos como este a los pasajeros? La atención. O sea, no es posible que nosotros recibamos una denuncia, porque nosotros actuamos también en estos casos de oficio, en el que un consumidor dice, bueno, me retrasé 12 horas, pero yo tengo en esa maleta que está ahí los medicamentos para la hipertensión y no se le permite ni siquiera hacer una gestión para conseguir el medicamento con 12 horas de retraso de esa hipertensión cuando se amanece en un estado diferente al de la República Dominicana, porque usted va a cualquier farmacia y lo consigue. Sí. Eddie, o sea, no hay absolutamente ningún tipo de atención. Justamente eso es parte del problema, porque todo lo que hemos viajado en avión sabemos que hay retrasos, eso se da. Pero la queja constante es el trato, es la actitud que asumen los colaboradores de esa línea con el transeúnte, con su cliente. Ese tema ha sido objeto de conversación por parte del Proconsumidor, porque esa es la queja generalizada. Pero es que se da, el retraso en los vuelos se da, pero no tan recurrente. O sea, que tiene que haber un tema que ellos tienen que corregir. Lógicamente, a mí se me ha retrasado vuelo, a todos el que viaja en avión, pero tan recurrente. Y el maltrato de que tanto siente tiempo la y no hay gente. una atención. Sí. Hay gente que, por ejemplo, están en un estado diferente al de la República Dominicana y no saben hablar francés, no saben hablar inglés. Y tú le preguntas, y pasa como un estado de la Florida, con una zona de la Florida, no, tú no puedes preguntar nada porque hay muchos cubanos ahí que se entienden que ellos son fundadores de ese territorio y a nadie le hacen un favor para orientarlo. Así mismo está ocurriendo. Eddie, yo quisiera preguntarle a Eddie, director de Proconsumidor, sobre los usuarios y el servicio de salud. ¿Qué tantas quejas pueden ustedes recibir o reciben del servicio de salud? Esta mañana, en las primeras horas del programa, llamaba a una persona quejándose de que se han producido unos cambios en las consultas médicas, y era que antes usted iba al médico, el médico le indicaba una analítica y posteriormente, cuando usted iba con la analítica, el médico ya no le cobraba. Ahora le cobra cuando lo recibe, cuando usted le llega a los análisis también le cobra. Esto cambió. Sí, tú sabes que voy a hacer un símil de lo que voy a decir con una mesa que se creó, que la encabeza Cicharril, en la que participa Proconsumidor, a lo que pasó en Ginebra en estos días. Yo nunca había participado en la mesa de las Naciones Unidas, la UNTAC, donde participan todas las agencias en defensa de los derechos del consumidor universalmente. Y cuando yo fui a hacer un planteamiento sobre el comercio transfronterizo, sobre un acuerdo internacional para garantizar los derechos de los consumidores cuando el proveedor está fuera de territorio, lo hicimos de una manera tan enérgica que dijo una representante del Congo que por primera vez había llegado un revolucionario a las Naciones Unidas, porque todo es muy cuadradito ahí. Eso ocurrió. ¿Y de dónde salió este muchacho? Sí. No, pero después llamó la atención de todo y Inglaterra nos apoyó en ese tenor y le dijeron, es que es un Alcántara. No, bueno. O sea que yo pudiera pasar también como miembro de esa comisión del Congo que estaba ahí. ¿Cuál fue el planteamiento? No, el planteamiento fue en el sentido de que tú sabes que nosotros estamos desprovistos de acuerdos que permita hacer uso de la directriz trazada por las Naciones Unidas, aprobada en el año de 1985 y que después fue refrendada en el año 2015 para que los consumidores puedan ser defendidos en todo el sentido de la palabra, utilizando inclusive el aporte internacional, porque el comercio electrónico sigue creciendo. Sí. Y para el año 2022 nosotros vaticinamos que el comercio electrónico será un 80%, de los cuales el 60% de ese 80%, cuidado sin más, el proveedor estará fuera de territorio por abaratamiento de costos. Pero cuando tú tienes un proveedor fuera de territorio, ¿cómo tú lo sancionas si la norma te permite solamente actuar en territorio?
E hicimos el planteamiento y llamó mucho la atención porque decía alguien, no, es que Estados Unidos es el principal proveedor y se va a oponer y tiene veto en las Naciones Unidas. No lo sometan a discusión entonces. Entonces, tomamos varios turnos y fueron muy contundentes allá, porque que venimos de allá de donde somos Dani y yo muchas veces. Cuando vamos a esos escenarios diferentes creemos que... El caso es que llamó la atención. De la misma manera, aquí se creó una mesa que está encabezada por el Cicharril, en la que participó el Defensor del Pueblo, participó el Seguro Nacional de Salud, el SNS creo que participaron varias agencias del Estado con el tema de las reclamaciones que hacen los usuarios de seguros. Y en ese momento yo recuerdo haber hecho uso de la palabra y dije, es que el tema no está en estos casos en orientar, sino en resolver. Porque hay situaciones en las que tú tienes que resolver, no orientar. Como yo he dicho, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Bueno, tenemos el problema encima. Orientar y educar a una generación para que en 10 o 12 años, lógicamente es uno de los puntos que hay que resolver. Pero el tema que hay en el momento hay que resolverlo. Y sobre eso hay que buscar solución. En ese caso yo dije, es que están llegando permanentemente quejas tanto a las agencias que tienen que ver con la salud, a Proconsumidor, del servicio que se está brindando, porque ya el paciente pasó de ser lo que precedentemente he dicho, a ser un cliente natural. Y hay que entender los dueños de clínicas que tienen que pagar servicio y tienen que pagar empleomanía. Pero de ahí a poner en peligro en algunos casos la vida de un ciudadano, que es lo único que se debe preservar. Lo único que el ser humano preserve la vida. El derecho no existe hasta que no nace un ser humano y muere con él. Todo lo que nosotros creamos como normativa se aplica al que nace y muere. Todo lo que se va a aplicar o para el comportamiento en convivencia social cuando fallece. Entonces, es lo que hay que preservar. Entonces, recuerdo que el representante de Andeclic que estaba ahí, de una vez dijeron, no, pero no. El doctor Mena. Por eso hice el símil ahorita, no, pero un revolucionario, no es que un revolucionario, es que hay que resolver un tema. Entonces, mira el caso que esta mañana yo me despierto viendo a mi amigo y hermano Dani Alcántara todos los días. Dani hace referencia a algo que es cierto, natural. Anteriormente usted iba al médico, le decía, mire, esta es la consulta, tráigame los resultados de lo que yo revisé hoy. Usted llegaba, entregaba la consulta, los análisis, y le decía, mira, te voy a recomendar esto y esto y esto. No, cada visita tiene un costo, el mismo costo del primer día. También hay que resolverlo. Ese prepago para la atención también hay que resolverlo. Entonces, el gobierno está enfocado en resolver esos temas. Y yo debo decirlo aquí, para que hay temas que no es con un decreto solamente que tiene que resolverse. Debe existir la voluntad colaborativa de los sectores privados y productivos del país. Sí. En las reclamaciones que hacen los médicos ahora, yo debo decir que en su mayoría, o en la mayoría, no tienen razón de ser. Porque hay que ver que se encontró como en el sector educativo. ¿Cuántas edificaciones para impartir docencia construyeron en procura del beneficio que genera la construcción? Entonces, usted lo dejó prestando servicio. Usted lo dejó en capacidad de contratar al personal y la modificación de la currícula para impartir docencia en tan extendida como usted le anunció al país. Por supuesto que no. Usted dejó saneado el mecanismo de compra y contrataciones para el desayuno escolar. Tampoco, y eso hay que decirlo. Entonces, en los centros médicos hubo una adecuación y unos levantamientos estructurales que la mayoría no fueron concluidos. Pero la mayoría de la edificación, de los niveles que se encontraron, y eso hay que decirlo, yo lo digo, que me desmientan, no fueron saldados los compromisos con los contratistas hasta la etapa en la que se encuentra la edificación. Pero aparte de eso, usted dejó habilitados esos centros. No lo dejó. Usted creó salas de especialidades cuyos aparatos usted ni siquiera informó al gobierno entrante dónde se iban a adquirir por la especificación y especialidad que usted creó. Como pasó también en el servicio exterior. Nadie lo ha dicho, pero yo me atrevo a decirle a ustedes lo siguiente. Se borró el 50 o el 60% de todo lo que había digitalizado en el disco duro. Aquí no se sabía cuánto cobraba un ministro consejero en un estado específico, porque eso fue lo que se encontró. A 2 años no tiene que referirse, sí, pero hay que decirlo. Entonces, yo creo que el gremio médico, que para mí es fundamental porque brega con esto de la preservación de la vida, tiene que razonar sobre lo que se encontró más de todo aquello que ellos están exigiendo, porque el presidente lo ha complacido en todo lo que han demandado. En todas las mesas que se ha sentado el gobierno con la clase médica en la República Dominicana, a todas le ha cedido
las reivindicaciones que han solicitado. Ahora usted dice, bueno, colapsó. Bueno, perfecto, ¿qué colapsó? Porque yo he visto que la asistencia se sigue dando, que hay situaciones con las clínicas privadas y algunos centros médicos también con capitales extranjeros, que hay que prestarle atención por la atención que muchas veces niegan por el prepago. Si usted me dice que estamos marchando por eso, yo marcho en primera fila. Pero lo que se encontró se ha ido adecuando. Aquí hay que decirle al país que la aprobación del 4% para la educación, eso lo digo yo, no lo está diciendo el gobierno, pues yo le he dicho como comunicador, lo dije, ha servido o sirvió porque entró en vigencia en el gobierno de Danilo Medina, porque el acuerdo se firmó en el año 2011 y después se estructuró o reestructuró en el año 2012. ¿Para qué ha servido? La ambición para comenzar a construir edificaciones en lugares donde ni siquiera se tenía la titularidad del terreno. Y en terrenos también arcillosos que hubo que parar construcciones, porque el beneficio de la construcción era lo fundamental. Y ahora comienzan a decir, bueno, pero que no se ha concluido. Bueno, pero ¿quién hizo uso de eso? Ni siquiera la mobiliaria. Entonces, en los médicos, en los hospitales, yo debo decir que está ocurriendo exactamente lo mismo en algunos sitios, pero no que ha colapsado, porque todos los dominicanos están recibiendo asistencia de ellos mismos. Muy cierto, Eddie, pero se supone que el pueblo los eligió a ustedes, a ti, en una alianza, eligió un cambio, y que eligió un cambio que venía con un plan realizado para ejecutar. Entonces, a 2 años, indicar que todo lo malo viene por lo que encontramos y no se ven avances, por ejemplo, lo que tomas en la carta, el 4% de la educación, si ya están ahí en las edificaciones, ¿qué ha pasado? Que no han sido capaces ni siquiera de comprar los libros de texto. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, a 2 años, tú has presentado en tu institución logros increíbles a 2 años. Sí. Estuviste aquí el otro día, yo dije, Eddie, pero ¿cuál es la magia que no se está muriendo nadie? Tú llegaste con un plan y lo ejecutaste, entonces ¿por qué otros incumbentes no pueden, Eddie? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, cada situación tiene especificaciones que hay que decir y detallar. Por ejemplo, ustedes me dan la oportunidad permanentemente de yo decir. Algunos no quieren ir a decirlo. Pero aquí estamos abiertos, puede venir todo el mundo. Ya eso es situaciones de ella. Ahora, la voluntad del presidente de la República para resolver los temas nodales del país, yo le he vivido compartiendo con él en mesa. Entonces, hay quienes tienen que venir a decir la razón del por qué. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, nosotros llegamos en una situación en la que no sabíamos que las complicaciones desde el punto de vista económico iban a afectar universalmente a todas las economías del mundo. Eso es verdad. O sea, ¿quién pensaba que en este año, en lo que va de año, el gobierno iba a estar invirtiendo alrededor de 5.000 millones de dólares en subsidios solamente para los combustibles? Para mantener los combustibles estandarizados, para no afectar los bolsillos de los consumidores. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener? ¿Usted sabe lo que significa el subsidio del combustible en la República Dominicana? Hasta ahora nosotros llevamos el presupuesto de 4 ministerios, de 3 ministerios de defensa juntos. Nadie pensaba. El de educación. Sí, hay que decirlo, lógicamente. Entonces, en el caso del sistema educativo nacional, que yo debo decir, se encontraron andamiajes ahí que desmontarlo fueron tan bien orquestados que desmontarlo ha sido una odisea. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi institución. Yo llegué, y debo decirlo con claridad meridiana, yo nunca, pero yo lo dije aquí en estos días, yo hablo todo por el celular. No tengo nada que esconder. Por eso cuando muchas veces mi oficina hace una ejecución y entienden que es arbitrario, lo dicen en los medios de comunicación, yo ni lo opino, lo hablo por teléfono. ¿Por qué? Porque sé que hay situaciones que pueden a un abogado de mi oficina salirse de la mano y crear situaciones que la mediatizan. Pero yo lo hablo todo por ahí. Yo encontré una institución en la que se me obligó a aceptar una auditoría de una empresa privada, que la encontré paga y de todo. ¿Y cuáles creen ustedes que iban a ser los resultados? No fue un favor que todo está perfectamente hecho. Pero sin embargo, a esta altura de juego, por la complejidad que dejaron ¿Qué validez tiene esa auditoría? Bueno, desde el punto de vista privado, de gestión. a mí personalmente no me ha servido para nada. ¿Por qué? Porque tú me dices a mí, yo puedo contratar una firma de un aliado mío y decir, diga que todo está bien. Y cuando yo no, pero yo no puedo pagar eso, no, es que el contrato ya está firmado. Y la continuidad del Estado y tiene que pagar. Si no, vámonos para los tribunales de la República. Entonces, yo encontré un andamiaje ahí de tal magnitud que nosotros que necesitamos más vehículos para hacer los operativos de inspección en tiempos de crisis, como lo hizo El Salvador, que compartió con nosotros esa iniciativa, para mantener vigilado el tema de los precios, aunque aquí no hay control de precios, pero por lo menos
podemos controlar la especulación desde el punto de vista no de precio y no comercial. Yo no he podido comprar 4 vehículos. Pero tú has hecho el trabajo. 4 vehículos. Hay 4 vehículos que yo estoy comprando desde que llegamos. Y yo he tenido que tumbar la licitación en varias ocasiones. Porque en mi gestión yo no he aceptado ni soborno, no he aceptado ni intermediación de que para que le den voluntariamente. Cuando se compra el combustible, entregaban un 10% en beneficio de quién, no sé. Ahora yo todo un 10%, sí, bueno, si yo te compro $1.000.000 de combustible, dame los 100,000 pesos en combustible también para la institución. Por eso sacamos 99.05 en transparencia. Y la mayoría de las instituciones públicas, yo puedo decirlo aquí, la mayoría, se están manejando con transparencia porque es la voluntad del presidente de la República. El que se equivocó en una administración, en una entidad pública ahora, parece que se desconectó de lo que quiere el presidente. Ahora, hay cosas que se pueden decir si tú no sales a defenderla tú, porque conoces más las interioridades de los acontecimientos, y eso es un problema del que no quiera decirlo. Yo lo digo. Hubo una vez una periodista que hizo un reportaje. Perdón, Dani, pero si usted encontró esa situación. Ya hasta el nombre lo tenemos igual, Eddie. Sí. A mí me lo dicen así cada rato, como me decían cuando muchachos. Es que se intercambia ustedes dos por ahora. Si usted encontró esa situación tan precaria ahí en esa institución, nosotros no hemos visto que usted ha dicho que sometieron, que llevaron a una auditoría para esclarecer esto. No, porque hay una auditoría de la Contraloría que estamos esperando y la Cámara de Cuentas que el presidente ordenó. La Cámara de Cuentas. Ordenó a Recuérdese que ¿cómo está la Cámara de Cuentas? Sí, pero déjeme decirle algo. Si fuera por mí, por Eddie Alcántara, sí. Yo soy del criterio cuando estoy impartiendo algún tipo de charla o de conferencia, que lo voy a invitar a ustedes para que ustedes... Yo he recibido mucha crítica de juristas igual que yo. Tal vez la reciba de la distinguida colega, porque yo soy de los que creen los atajos procesales, que son aquellos que te facilitan la solución de un tema y que tú no tienes que agotar un procedimiento creado y establecido por el hombre que pudiera poner en peligro la vida o la integridad jurídica de cualquier ciudadano que procura derecho. Yo creo en los atajos. Si fuera por mí, por Eddie Alcántara, ese atajo que yo no he podido encontrar, ya hace rato yo lo hubiese tomado y hubiese actuado en consecuencia. Pero estoy cumpliendo con lo que establece la ley y la Constitución de la República. Sí. Yo no estoy conforme con situaciones que yo pude haber encontrado. Yo todavía, a lo interno, estamos recomponiendo situaciones. Yo encontré encargado de un departamento que dirigía 3 al mismo tiempo. Yo lo digo mi primera vez que lo digo, porque yo no quiero acusar a nadie. Pero cobraba por los 3, Eddie. No quiero avanzar porque ya tuve ahí, entonces, si voy a acusar a alguien, prepararía la defensa desde ahora y hay que sorprenderlo en los tribunales si uno va a hacer algo. Pero en honor a la verdad, yo les digo a ustedes que hay situaciones que en 16 años de gestión se convirtieron en costumbre, en norma por la actuación. Entonces, tú romper eso en apenas 2 años, en el caso mío, en 1 año y 4 meses, es difícil. Tú tienes que encontrar el camino correcto para tú hacerlo sin afectar la institución. Estamos Eddie, claros, pero tú lo has hecho. Lo estamos haciendo. Entonces, la pregunta nuestra es por qué los demás no encuentran el camino. Porque si a usted lo ponen en un sitio, usted tiene que tener la suficiente gerencia e inteligencia para hacer lo que tú estás haciendo. Tengo problemas, sí, pero yo estoy aquí para darle resultado al presidente y tú lo estás haciendo. Yo diría que ellos deberían comunicar, porque muchas veces nosotros en peñas y en... Ah, porque vengan Sí. aquí, que esto lo Sí. oye el país. Eddie, reconociendo la facultad que tiene Proconsumidor para actuar en el caso de JetBlue y la situación que están viviendo los usuarios de esa aerolínea, y tomando en consideración la importancia que adquirió esa aerolínea a partir de que American Airlines sale del mercado y le deja ese gran negocio a JetBlue, o esa gran responsabilidad de mover los dominicanos que viven, sobre todo en los Estados Unidos, que es nuestro principal emisor de turistas. ¿No sería interesante que Proconsumidor, me imagino que lo habrá pensado, que haga algún tipo de gestiones conjuntamente con el IDAC, que es la autoridad de la aviación civil, para ver de qué manera se es efectivo en la gestión de la solución del problema que se ha presentado? El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, anunció que junto a algunas agencias del Estado iban a constituirse una mesa para tratar de socializar. Yo estoy preparando un comunicado sobre las acciones que vamos a tomar, que nada procura afectar los sectores productivos del país. Yo siempre he dicho que al consumidor
lo que le interesa es que su tema se le resuelva. El consumidor no se beneficia. Yo encontré una sanción de 25 millones de pesos a una inmobiliaria. Cuando yo llegué, se hicieron reportajes sobre esa inmobiliaria. Yo dije, déjame ver la resolución. Pues la resolución decía que estaba combinando a resolver el tema o al pago de 25 millones de pesos a favor de la entidad. Y el consumidor resuelve con que a la entidad le den 25 millones. No, es al consumidor. El problema sigue igualito. En este caso, lógicamente, por eso nosotros llegamos y sometimos inmediatamente la variación del criterio adoptado en el Consejo y se revocó la decisión e hicimos un levantamiento nuevo y decidimos a favor de los consumidores que aceptaron esa resolución. No la han impugnado. En la gestión nuestra no ha habido una sola revocación de las resoluciones que nosotros emitimos porque las razonamos bien razonadas. En este caso, yo creo que lo que se impone en este momento es tratar de llevarle solución al consumidor más que cualquier tipo de sanción. Porque en verdad, le voy a decir a ustedes, si al final no cumple, al final no puede resolver el problema a los consumidores, el Estado tendrá que hacer algo con la línea aérea. Sí. Y no es que hay como se hacía en el pasado. En el pasado se adoptaba una política de descrédito cuando tú tenías algún comercio, algún negocio con alguien para imponer otro tipo de situación. En este caso no pasa. La pregunta mía es porque usted ha dicho que ha conversado directamente con la gente de JetBlue por las cantidades de quejas que les han llegado y no han solucionado el problema. Pero hay una... Individual sí, porque se han conciliado la mayoría de los casos, Sí, pero parece que las no conformidades continúan. Sí, pero hay una facultad de otra institución que tiene capacidad para sancionar, para regular, porque es una aerolínea que su operación es internacional, aunque toca a República Dominicana. La pregunta mía es porque quizás, aunando las acciones entre Proconsumidor y el IDAT, pudiera ser más efectivo, porque a fin de cuentas lo que se busca, como usted bien señala, es la solución del problema, no sancionar a la aerolínea. Yo creo que la solución la vamos a tener que tomar todas las agencias que tenemos que ver con el tema de defensa de los consumidores, y la YAC y el IDAC y el Defensor del Pueblo en una mesa. Eddie. Y creo que hay que resolver ese tema ya. Y creo en eso, en el diálogo, en el diálogo y creo también en que los consumidores no pueden seguir recibiendo más embestidas irresponsables de parte de la línea aérea, pero tiene que ser en una mesa para resolver Mira, el en tema. términos políticos, esto se está recomponiendo. Uno escucha o ve los partidos políticos organizándose para el próximo proceso. Ya en febrero del año que viene, en febrero tenemos elecciones para la municipalidad, febrero del 24. Hay que ir dando una serie de pasos, digamos que no son 2 años lo que faltan para las elecciones, porque comienzan en febrero las municipales. Y los partidos se están reorganizando, hay organizaciones que están anunciando posible alianza temprano. Su partido, el Partido Reformista, está en un proceso interno. Usted ha expresado el deseo de presidir el Partido Reformista. Quisiera que nos cuente cómo va eso y para cuándo es el plazo de la elección de las nuevas autoridades del partido. Mira, se va a celebrar creo que la última semana del mes de octubre, el último domingo. Y yo creo que todos se están preparando para eso. Yo, en principio, no estaba pensando en eso, sino concentrado en las actividades públicas y privadas también. Pero la mayoría de la dirigencia del partido eso es lo que quieren, que nosotros presidamos. Y yo entiendo que debe entenderse, porque nosotros ahora no tenemos espacio para tomar decisiones, tampoco para imponer decisiones que no sea el que desea la voluntad de la mayoría. La mayoría ha dicho eso, incluyendo aquellos que fueron funcionarios de los gobiernos pasados, que dicen que militarían nuevamente en el partido si nosotros presidimos la organización. Y muchas figuras importantes, que me voy a limitar a solamente a decir eso, ya han decidido apoyar que nosotros seamos presidentes del partido. Hay otros que tienen todo el derecho de optar o de aspirar y han mostrado la voluntad de hacerlo. ¿Y en qué actitud está el actual presidente? Yo creo que él está entiende que al interno del partido tenemos obligatoriamente que socializar lo que vayamos a hacer en octubre. No puede ser una confrontación de un quítate tú para ponerme yo. Entiendo que eso es lo que debe primar. Si se impone la voluntad... ¿Cuántos años tiene el actual presidente frente al partido, en la dirección del partido? Hubo un receso de
4 años, que fue cuando Carlos Morales presidió, y después él volvió. Creo que he estado al frente 16 años como 16. presidente. ¿Han hablado ustedes? El presidente y Eddie Alcántara, no hemos conversado. Mire, Yo le mandé una felicitación a través de un muy buen amigo de los dos ahora de cumpleaños. Y por ahí me dio la ¿Habla de respuesta. Ramón Rogelio Genao? ¿Qué respuesta No, le no, dio? a mí, mire, precisamente le iba a decir, ¿cómo usted digiere, cómo usted percibe la mancuerna Pero de... somos amigos y le agradezco mucho. Póngale la comilla a los amigos. No sin ella. Mire, ¿cómo usted digiere y percibe la mancuerna de Rogelio y Antonio Marte? Tú Que sabes, está en una amarra y una en honor a cosa. la verdad, miren. Yo leo todo. Ese el dúo dinámico. Tú me preguntas, por ejemplo, yo me siento, Ajá. yo lo que hago es, cuando me siento frente a un televisor, salvo los noticiarios cuando hay tiempo, pero yo lo que veo es películas, es documentales, Sí. y leo de todo tipo de cosas, y yo no me he topado con la noticia. El amigo y hermano Dani Alcántara me ha informado aquí, me he enterado, debo decir la verdad. Y yo tengo que sentarme a ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué es lo que está tramando? No, pero Antonio Marte y Rogelio. Mira, hermano, no eso quiero es grande no liga. quiero que la risa sobre el tema, una risa de Dani que se la Soy contagiado. yo, soy La yo. risa de Dani que no ha contagiado a todos, no porque queremos reírnos. Pero no, yo no he revisado. Porque Eddie, la gente sabe, el país conoce que los reglamentos internos de la Cámara de Diputados y Del del Senado. Senado establecen que para hacer un bloque tiene que haber más de un diputado o un senador. Sí. El Partido Reformista no puede tener un bloque con oficina y todo eso si no tiene por lo menos 2 senadores. Y Antonio, parece... Antonio es mi amigo, para mí es uno de los senadores más activos, pero Pero él se juramentó en el él partido. no se ha juramentado en el Partido Reformista porque Antonio está buscando reconocimiento de un partido que él tiene que se llama Primero la Gente y está en el proceso de recolección para volver a someter la solicitud que se la rechazaron en las elecciones pasadas. Entonces yo la verdad que no entiendo, porque yo no sé mucho de... Usted no sabe. No sé mucho de esas Déjeme cosas. hacer breve historia de lo que es, la Él no política. sabe. La política surgió como elemento decisorio de la voluntad de una mayoría en pueblos de proponer esa mayoría a quien entiende pudiera dirigir a algún estamento público. Ya uno se promueve uno mismo y le dice a los electores, yo soy el mejor. Antes era el elector que tenía que decir, mira, yo creo que el mejor es fulano. Pero en el siglo pasado, comenzó a imponerse el tema de que tú mismo tratas de venderte como una mercancía frente al electorado. Cuando se constituyen los parlamentos, bicamerales o unicamerales, que se crean esto de especie de acciones en conjunta, los bloques se crean a través de organizaciones políticas o acuerdos con organizaciones y movimientos políticos en el que se comprometen juntos a plantear las mismas ideas frente a los elementos públicos que se van a discutir allí. Entonces, lo que aparenta es que Antonio Marte y Rogelio Genao se han puesto de acuerdo para juntos, porque debe ser eso. Sí. Van a hacer los planteamientos en nombre de la organización política en defensa de los intereses nacionales. O sea, no puede hacer un bloque en el que yo diga una cosa y el otro diga otro, entiendo yo. Pero Dani tiene que saber que más que todos nosotros. No, porque O yo debí preguntarle a él. A Dani sí. no, porque yo no... Mira, Dani sabe más que los dos que están constituyendo el bloque. Yo no manejo estos asuntos. Más que Ramón Rogelio Genao no sabe nadie. Más que Antonio Marte saben Tampoco. poca gente. Porque estamos hablando de 2 leyendas. Pero tú Filo puedes, con filo dicen que no corta. no, pero Así tú es. puedes tener la seguridad que si tomaron la decisión, Sí, algo. que yo espero que Antonio seguramente en el Partido Reformista, yo entiendo que hay un interés colectivo en procura de fortalecer el Partido Es así. Reformista y en procura de fortalecer el criterio frente al Senado de la República. Mire, una pregunta a propósito del planteamiento que hace de que figuras importantes del Partido Reformista que participaron en administraciones anteriores estarían incluso optando por volver a la organización si usted la presidiera. Le quiero preguntar en casos puntuales de 2 figuras importantes del Partido Reformista que ya no están. El caso de Alexandra Izquierdo, Modesto Guzmán. Ambos tienen movimiento político y quisiera preguntarle si ha hecho contacto con ellos, si ellos estarían en disposición de formar parte de un grupo de personas que vayan a ir en rescate o en recomposición de la fuerza del Partido Reformista. Mira, lo que motivó el alejarse de ellos y de muchos
los motivos por lo cual tomaron la decisión, yo entiendo que prevalecen. Por eso ellos entienden que tiene que llegar algo diferente o una conjunción de esas ideas novedosas que deben surgir con aquellos planteamientos tradicionales que pudieran juntos crear una vía totalmente diferente o alterna. Y las dos figuras a las que son amigos nuestros, personas con mucho valor, con mucha simpatía a lo interno del partido y nacional, yo creo que ellos también están procurando que se produzca esa transformación. Y sí, yo estoy en contacto con Modesto Guzmán permanentemente. Cuando Modesto Guzmán estaba al frente del Correo, nos tomamos muchos cafecitos en mi casa en aquel momento en que yo quería. El interés mío era que todos viniéramos al partido, no importando dónde estuvieran. Y con Alessandro hemos mantenido contacto permanente. Yo puedo asegurarle a ustedes que esas dos figuras, al igual que otras, son los más interesados en que el Partido Reformista se produzca una transformación en cuanto a su accionar, en cuanto a las tomas de decisiones, que debe producirse, porque si no se produce va a colapsar y lo que queda pudiera extinguirse. Eddie, ellos son parte fundamental de esa recomposición. Eddie, el Partido Reformista en los últimos 24 años ha ido de alianzas en alianzas, con excepción de las elecciones en las que participaron una Eduardo Estrella, en la otra Amalia Aristi Castro como candidato. ¿De qué manera puede el Partido Reformista crecer y desarrollarse articulado sobre la base de alianzas con los partidos mayoritarios o con los demás partidos mayoritarios? Porque las alianzas que se han tomado, las decisiones que se han tomado han sido equivocadas. Ya. Mira, los acuerdos a los que el Partido Reformista se sometían eran acuerdos que iban en detrimento de la organización, desde el punto de vista de la matrícula congresual y municipal cuando eran elecciones de medio término. Y también las presidenciales procuraba el partido con el que se aliaba tradicionalmente el debilitamiento de la organización. Fíjense que los principales dirigentes, las principales figuras de ese partido de la Liberación Dominicana, tanto verde como morado, eran gente que militaron principalmente en el Partido Reformista. Y ese acuerdo que se hizo para absorber la organización, que lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que no lo han dicho porque todavía tienen el interés algunos de que se sigan aliando con los mismos que querían destruir el partido. Yo advertí todo lo que iba a pasar con esa alianza con Leonel Fernández y se lo dije a él. Y yo lo he dicho aquí en la casa de José Francisco Peñaguaba. Yo le dije, usted se va a juramentar en el Partido Reformista porque usted va a perder las elecciones internas en el PLD. Quiso decir que sí, que no, que... Yo dije, bueno, pues mire, usted va a perder como quiera. Y si usted seguramente en el Partido Reformista, bueno, veremos qué pasa. Y yo dije que el error más grave que pudiéramos nosotros cometer, sin ánimo de que se entienda que estoy otra vez escarbando en el pasado, es que se apoye a alguien que era el que no iba a desplazar de la casilla. Porque eso era natural, eso lo entendía todo el mundo. Porque la idea de los PLDistas ha sido siempre destruir al Partido Reformista. Cuando obteníamos una alianza, 10 diputados, ¿ustedes saben cuál era el acuerdo para las elecciones que llegaban? Mira, te vamos a dar lo mismo que tú tienes, 10 diputados más. Pero vienen esos 10 diputados de salir electos de 25 que dieron en la matrícula. Entonces, cuando tú le dabas 10, de esos 10 salían 6. Y después, para las próximas elecciones, mira, te vamos a dar lo mismo que tiene, 6. Entonces salía 1. Salían 2. Entonces, ese tipo de alianza, que yo mismo no la entendía, siempre me opuse a ella. Nunca la apoyé, siendo dirigente inclusive de la Juventud Reformista. No la apoyé en el 96 cuando yo hacía pinino dentro de la organización política, que presidía un movimiento de la juventud. Entonces, porque sabía que el objetivo era ese. Y ahora era natural que alguien que se desprendía del Partido de la Liberación Dominicana, con un partido en el gobierno, por peor que le fuera, usted tenía que saber que el peso del poder es importante, que no iba a desplazar de la casilla número 3 el mismo que usted iba a respaldar. Eso es una alianza contra natura, pero la apoyaron lo que quisieron, yo no apoyé eso. Y dije exactamente que iba a pasar lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Juramentándose Leonel en el Partido Reformista, ¿podía reunificarlos a ustedes y ustedes asumirlo como su aunque líder? No nos reunificaran, aunque yo me fuera si él llegaba, pues yo me iba a ir si él llegaba. Pero la realidad es que el Partido Reformista sobrevivía como partido mayoritario en ese momento. Era respaldando a Luis Abinader porque era lo que querían la mayoría. Yo no soy el líder natural del Partido Reformista y sin embargo cuando tomamos la decisión la mayoría decidió apoyar a Luis. Ay, ¿por qué fue que Eddie Alcántara es el líder del reformismo? Tal vez no. ¿Y qué primó en esa alianza con Leonel?
No, eso no sé, eso habría que preguntarle a los que aliaron. A la mayoría. Bueno, vamos a agradecer a Eddie que tiene otro compromiso ahora. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que Y- fue la última pregunta, porque no lo dejé hacer otra. ¿No tuviste? Don Eddie, le deseamos mucho éxito. Eddie Alcántara Castillo, director de Proconsumidor. La Super 7.